siempre, nuestra música, la que aparece como cortina, vinculada a alguna efeméride del día, y hoy concretamente el cumpleaños de Juan C., que está cumpliendo 54 años, el líder de los Ratones Paranoicos. Bueno, y tenemos invitados, estamos con Alejandra Zúcol y estamos con Javier Martínez en la puesta en el aire, Tomás Sánchez, que también está, que traerá en el final un toquecito del deporte también, porque hoy empieza la Copa América en los Estados Unidos. Mis alumnos no podían concentrarse hoy, entraban a hablar, ¿Sí? hablando. ¿De fútbol? Empecé hablando de Messi, ya está. Alejandra, que viene de su tarea en la Universidad de Palermo, como todos los viernes, con sus alumnos y con el laboratorio del disfrute que tiene allí en la Universidad de Palermo. Está cada vez más difícil. Muy bien. Hay una interacción entre la realidad y el Twitter. Si no fuera por el Twitter, yo creo que mis alumnos serían unos plomos, pero en el Twitter me demuestran que son amorosos. Ajá. Hay una diferencia. Ya empezó el examen pancó, por Twitter. Sí. Pancó. Y así que hay una gran diferencia. Y yo les decía hoy, le digo, si no fuera que son los mismos que están en el Twitter, dirían que son unos plomos. Porque personalmente están como hablando de otra cosa, pero después te devuelven que estuvieron atentos. Ajá. ¿Será que tendrá que cambiar la vida o la forma de estudiar? Bueno, presentamos a nuestro invitado que está aquí en el estudio, lo están viendo a través de las cámaras también de comedios.com. Que él mire para allá, ver. Él se presenta como, ahora sí, primer plano allí, a la cámara de atrás. Yo siempre los presento como los veo en el Twitter. Digo, bueno, si alguien dice ¿qué soy? Emprendedor y tecnólogo. Sí, así señor. es su definición. Autor del libro Pasaje al Futuro. Bueno, cofundador de empresas muy importantes como Fisnet. Santa. Nada menos. Ok. Quasar, con eso, créditos. Quasar Ventures también. Restaurando también. Organizador de TEDx Río de la Plata. Y también ahí te tengo que agradecer por traer a Campillo Álvarez. Mira. el biólogo español. El médico. El médico español. Bueno, y hombre de radio también, porque columnista en Basta de Todo, en la Metro, revista del diario La Nación, así que bueno, con amplia experiencia, y a quien conocí particularmente y detalladamente con su exposición. Ustedes saben que yo hace muchos años conduzco el Colegio de Idea en Mar del Plata, hago las presentaciones, y bueno, el año pasado hablé mucho de Santiago Bilinkis, de él se trata, que estuvo exponiendo ante los principales empresarios y emprendedores del país. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Un gran gusto, la verdad que muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, y lo teníamos previsto días pasados, tuvo un viaje, hoy lo tenemos acá con nosotros, y además postergándole la clase virtual que tiene con Harvard todos los viernes a la mañana. Sí, es una manera muy divertida de decirlo. Yo estudio en Harvard los viernes a la mañana, desde el living de mi casa, ¿no? Que son una de tantas maravillas que tiene el mundo actual, que te permite desde el living de tu casa estar estudiando en las mejores universidades del mundo. Y después salir y tomar un colectivo, por ejemplo. Sí, o la otra broma que hacía yo recién fuera del aire, que es estudiar a la mañana en Harvard y a la tarde en Stanford, por ejemplo. Cosa que obviamente es físicamente imposible porque están a miles y miles de kilómetros de distancia, pero en realidad, hoy en día, no importa dónde estén las cosas, todo está accesible en todos lados. ¿Qué estás estudiando en Harvard ahora? Estoy estudiando computación científica, la materia, la primera, ¿no? Acabo de empezar. Quizá más interesante que contar las especificidades es contar el aspecto más filosófico, que es que la conclusión a la que yo llegué es que en un mundo que cambia tan rápido como un esquema donde uno estudia el 100% del tiempo durante un 20% de la vida, ese momento entre los 5 y los 20 y pocos años, dedicarle el 100% del tiempo a estudiar y después prácticamente nada, no funciona más. Porque se estima que hoy la duración del conocimiento que uno adquiere, por ejemplo, en la universidad, tiene una duración máxima de 10 años. De manera que si vos fuiste a la universidad hace más de 10 años, todo lo que sabés prácticamente está obsoleto. Exacto. Pero todavía no ajustamos nuestra manera de vivir. Sigue siendo que dedicamos la mayor parte de nuestros años jóvenes a la formación y después la mayoría de la gente, si dedica el 1% del tiempo a estudiar, es mucho, y en general como una actividad secundaria, ¿no? Si me queda tiempo, leo en el fin de semana o en un viaje, digamos. Y mi conclusión fue que creo que hay que cambiar. Y en vez de dedicar el 100% del tiempo durante el 20% de la vida, hay que dedicar el 20% del tiempo durante el 100% de la vida.
Es decir, de ahora en más, y esa fue una decisión que tomé este año, un día mío entero en la semana yo tengo que estudiar. Y no un día el sábado o el domingo. O sea, tengo que hacer lugar en mi agenda para un día entero, que en este caso elegí el viernes, para poder estudiar. Obviamente, muchos de los que están escuchando probablemente tienen un trabajo que no les permite esa flexibilidad. Esa es una suerte que yo tengo. Pero aún así, digamos, en definitiva, yo creo que hay que convencer a los empleadores, por ejemplo. Yo creo que es en el mejor interés de los empleadores que su gente destine. Obviamente después está como uno se asegura que eso haga, ¿no? Porque si uno le da a los empleados, bueno, listo, tomate el viernes, por ahí mucha gente no estudiaría nada y se va a tomar solcito a la plaza. Pero si logramos arreglar ese problema, yo creo que todos los empleadores debieran darle el 20% del tiempo a sus empleados, siempre, por el resto de su vida, para seguir formándose y actualizándose. Alguien que le da a sus empleados la posibilidad de capacitarse va a tener el beneficio dentro de la empresa, ¿no? Esta posibilidad de que lo que se estudia y por recompensa vuelva, porque en general vas a estar estudiando algo que tenga que ver con tu mejor performance. Ahora hay tanta posibilidad de desarrollar lo que uno desea sin moverse de su casa, que es como una variable más sustentable. Completamente. De hecho, digo, una manera posible de hacerlo sería que tengas que presentarle a la compañía qué es lo que vos vas a querer estudiar en los siguientes X meses y que tengas que presentarle el certificado de completitud mostrando que efectivamente cumpliste con las pautas del estudio online que hayas elegido y podés hacerlo desde tu casa y ir completando las cosas en los tiempos que te comprometes. Digo, es posible. Sí, creo que es una idea bastante revolucionaria en el sentido que casi no se ha ni discutido aún en las compañías algo así. Ni que hablar. Pero... Y pensaba, vos decías, 10 años se piensa que uno estudia y te dura lo que aprendiste 10 años. Ahora te pregunto, con la generación Z que nos está así, comiendo los talones, ¿no? Dentro de 10 años, ellos que manejan todas las redes, esto va a ser cómodo. O sea, ¿quién se va a ir a mover a una universidad verdadera si ellos viven online? Vos ya los llamás los millennials, ¿no? Los millennials. Que ya están estudiando en la universidad. No, todavía casi, no. Y casi. Y los que hoy están entrando a la universidad son chicos nacidos en el 98, o sea que prácticamente son millennials. Pero fíjate que hay una desconexión muy grande entre lo que los chicos hacen con las redes en su ocio y en qué medida los chicos han incorporado toda esta tecnología en su manera de encarar la vida, ¿no? O sea, si vos mirás, por ejemplo, el censo de la UBA, que es la universidad más grande del país y que también más fácil es conseguir información, y mirás qué carreras eligen los millennials, que eligen las mismas carreras que elegimos nosotros. Las carreras más numerosas en el ingreso siguen siendo contador, abogado, arquitecto, psicología, y por ejemplo, prácticamente la Argentina tiene un brutal déficit de ingenieros. Brutal déficit de ingenieros. Y los millennials no eligen ingeniería. O sea, les encanta la informática, les encantan las redes, pero las utilizan como usuarios, como consumidores. No se ven a sí mismos artífices del mundo, personas que utilizan la tecnología como herramienta para crear o para hacer, sino, bueno, para pavear, ¿no? O sea, y esa es la desconexión que vivimos hoy. Chicos que son profundamente tecnológicos en su ocio, pero no incorporan todas las oportunidades y herramientas que la tecnología les brinda en su vida en un sentido más general, ni siquiera en sus objetivos de largo plazo. Oye, a un pibe que esté escuchando o a una mamá o papá que nos esté escuchando y que quiera de algún modo inducir al chico, vos hablás de qué carreras, por ejemplo, ingeniería ya la mencionaste. Carrera vinculada a matemática, biología. Bueno, en inglés hay una sigla que le llaman STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, que sería con la engineering, ingeniería y matemática. Yo creo que la única que se queda, bueno, si querés la metemos en la S de ciencia, pero para mí el futuro se juega en tecnología, ingeniería y biología. Sí. Y biología, porque yo creo que muchos de los avances más fascinantes que están ocurriendo en el mundo en este momento tienen que ver con la ingeniería genética o la ingeniería biológica o la biología sintética. Cuando a mí a veces me pasa por ahí que chicos me escriben, me contactan por las redes sociales preguntando, bueno, a veces me preguntan mi opinión respecto de qué deberían estudiar. Sí. Y mi respuesta en general siempre es la misma. Lo que yo les digo es que para mí la pregunta que todo chico se tendría que hacer hoy para decidir qué estudiar es ¿en qué áreas del conocimiento humano creen ellos que en los próximos 20 años van a pasar las cosas más fascinantes? Y si vos haces esa pregunta, es difícil que la respuesta sea contador. O sea, te puede gustar la contabilidad, pero es difícil pensar que vas a estar ahí donde esté pasando lo más interesante, lo más espectacular
en la contabilidad, ¿no? Ajá. Hablando de contador, cada vez que dice contador, yo soy contador, pero no digo... Yo soy economista. Claro, nunca digo que por eso soy. se cambiaron. Cuando alguien me dice, sos contador, sí, ¿por qué no lo decís? Porque me pasa lo que dijo Santiago hace un rato. Me recibí en el año 86, no ejercí después nunca más. ¿Qué sentido tiene decir que Sí, soy algo? a mí me resulta raro cuando, digo, si yo me tengo que presentar, técnicamente soy economista. No me vas a ver poner en ningún lado que soy economista, porque no soy economista. Te diría, tampoco pongo que soy periodista, a pesar de que escribo en medios gráficos y que estoy en la radio, porque ser periodista es una profesión y es casi una usurpación de título. Pero en el fondo, si me preguntás, estoy más cerca de ser periodista que economista. Claro. Puedes hablar de comunicador. Yo soy licenciada en publicidad, por ejemplo, y no es lo mismo decir, soy licenciada en publicidad. Sabes dibujar, más o menos. Uno dice economista, tiene que ver con la mirada del otro, o contador. Y bueno. Y porque todavía seguimos valorando ese tipo por eso de los carrera, chicos entran. ¿no? Yo Santiago, yo el otro día pasé con el tema de Soy Germán. Sí. Estuve atenta. Yo cuando hablo del futuro, es niños de 10 años que manejan otra tecnología, que manejan otro sistema de conexión y que no te prestan atención si no es, o sea, a una persona que ellos siguen. Yo digo, ¿cómo va a ser de difícil para la educación si no ingresa esta nueva tecnología dentro del entrenamiento? Nadie le va a prestar atención. Con Soy Germán le pasó a su empresa, a su editorial, y a que los no supo organizadores, manejarlo. Por un lado, manejó todo el tema mejoró el tema del libro y ganaron muchas entradas, pero les desbordó. Se les desbordó. Completamente. En definitiva, yo creo que la manera más interesante de mirarlo es pensar ¿qué hacías vos cuando faltabas al colegio? Cuando te hacías la rata, no la rata en el sentido de faltar secretamente, pero sí. El día que decías, mamá, no tengo ganas de ir al colegio, y te quedabas en tu casa. A la mañana temprano, lo único que había en la televisión era Telescuela Técnica. Perdón, mi papá es el fundador. ¿En serio? Te lo juro. Yo soy una chica de Telescuela Técnica. Bueno, pero era lo único que había. Norberto Zuccoli. Mira. O sea, sí, era lo único que había para aprender. Yo recibía los mails, pero de cartas de verdad. En mi casa había montones de cartas y mucha gente Mira, bueno, incluso Alejandra estuvo en pantalla varias veces. Ahora, con todo el respeto a tu padre, era aburridísimo. Comparado a las cosas que los chicos tienen las 24 horas del día hoy en una oferta infinita, era aburrido. Y después venía... Voy a decir una cosa. Era aburrido, pero ahora están haciendo lo mismo. A ver, cuando te están diciendo, ponga los mismos chicos, la diferencia es que mi papá se ponía así serio y decía, vamos a hablar de física. Era de física, ¿no? Y decía, y con cartones. Pero ahora te dicen, vamos a... ¿Un instructivo qué es? En la escuela, decimos. En la escuela técnica. No, pero hoy, comparado con lo de hoy en la escuela. ¿Y la escuela qué hace? Educación. Igual el punto que quiero marcar, después de Telescuela Técnica, se apagaba la tele. Se apagaba. Por un rato, Sí. ruido blanco. Después venía una hora de barras grises y relojito cuenta regresiva hasta que a las 11 de la mañana venía la única hora de dibujitos, Patolandia. El Pato Carret. Tal vez somos de otra generación. Yo no miraba Pato, yo esperaba La Pantera. Yo tengo 46. 45, estamos ahí. Patolandia no me caía bien. Pero era el único programa infantil que había a la mañana. Claro. Después venía el noticiero a las 12 y olvídate, no había más dibujitos hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde y ahí, de 5 a 6. Media horita, un día pusieron rato. las 8, Heidi te tocaba las 6. Veías El Zorro, qué sé yo, Pepe Biondi. Ahora, lo que te quiero decir es que la experiencia de ocio de un chico en su casa no era demasiado más rica que lo que podía llegar a vivir en la escuela. Vos hoy, si faltás a la escuela, estás con videojuegos que son inmersivos, competitivos, multisensoriales, con un grado de hiperestimulación que cuando vas a la escuela y lo único que tenés enfrente es una persona que te habla, algunos espectaculares, pero muchos con un tono monocorde, con poca conexión emocional con lo que te están contando, escribiendo en un pizarrón, que es una tecnología obviamente de hace 100 años. Hoy hay una desconexión tan grande entre lo que los chicos viven afuera de la escuela y lo que viven adentro, que en nuestro caso no ocurría. Ahí te quiero hacer una pregunta puntual, porque en el discurso aparecen cosas, y en la práctica también, que parecen tener que ver con el avance, con la tecnología y demás, y no sé si son tan efectivas. O sea, una computadora a un alumno, a nivel nacional, ciudad, provincia de San Luis, todo lo que sabemos. ¿Sirvió para algo? ¿Sirve para algo o no tanto? Mira, yo me cuido de usar la palabra avance, porque avance tiene una connotación positiva. Yo prefiero hablar de cambios, porque los cambios a veces son buenos, a veces son malos, y en general
casi todos los cambios son buenos y malos. No hay cambios buenos o cambios malos. Todo cambio trae algo bueno y algo malo. En el caso puntual de las computadoras, hace un tiempo yo escribí en la columna que tengo en los domingos en la revista de La Nación, un artículo cuyo título era "Las computadoras no sirven para nada", donde citaba un estudio que publicó Naciones Unidas, UNESCO, comparando los sistemas educativos de 15 países latinoamericanos hace 8 años y ahora. Y entre tantas, había muchas conclusiones en el informe, pero la más impactante y la que más levantaron muchísimos medios, salió en casi todos los diarios, cuando esto pasó en julio del año pasado, cuando se publicó el informe, es que las computadoras no mejoraron la performance de los estudiantes. Mi nota en La Nación, básicamente, porque todos los diarios titularon caracteres catástrofe, ¿no? Las computadoras no mejoran la performance de los estudiantes. Mi nota en La Nación era: obvio que no mejoran la performance de los estudiantes. ¿A quién se le pasó por la cabeza esperar que por cambiar de tomar notas en un cuaderno a tomar notas en un teclado, eso cambia algo? Eso no cambia nada. Ahora, imagínate por un segundo, y de hecho justo pasó algo muy interesante en este último mes, imagínate esta situación, yo siempre lo planteaba como hipotético y ahora sucedió. Imagínate que pudiéramos trasladar a los chicos con un sistema de realidad virtual, de estos que te pones como un visor, que ojo, alguno puede pensar, no, pero esto es de otro planeta, del primer mundo. No, hay visores de cartón. Por 30 pesos te haces un visor de realidad virtual al que le metes un celular adentro y funciona. De manera que es algo casi accesible a cualquier chico. Imagínate que pudiéramos con un visor de realidad virtual trasladar a los chicos al 25 de mayo de 1810, a la Plaza de Mayo, y pudieran caminar por la plaza y encontrarse a French y Beruti repartiendo cintitas y ver que las cintitas no eran celestes y blancas, porque, claro, si la bandera se creó en 1812, ¿cómo iban a estar repartiendo celestes y blancas? Y después meterse al cabildo y recorrer las asambleas y escuchar las discusiones, interactuar con los próceres y conocerlos como esas personas extraordinarias, pero también absolutamente comunes que ellos eran. ¿No crees que aprenderían más respecto del 25 de mayo que lo que les estamos enseñando hoy? El otro día leía la estadística, cuando fue el 25 de mayo, que 40% de los argentinos no saben qué pasó el 25 de mayo. Yo creo que si vos los metés en realidad virtual y los metés a vivir el 25 de mayo, ningún argentino va a dejar de saber qué pasó. No solo va a saber qué pasó, sino que va a tener una conexión emocional muchísimo más fuerte con lo que sucedió ahí. Entonces, la conclusión de mi nota en La Nación es: no es la computadora lo que cambia la experiencia, no es el hardware, es el software. Entonces, hasta tanto no metamos en esas computadoras programas, cosas que realmente transformen la experiencia educativa, esperar que algo cambie es completamente ingenuo o hasta contraproducente. O sea, si creemos que listo, ya pusimos una computadora en cada escritorio, terminamos. En realidad la computadora es un obstáculo que nos saca de eje de hacer lo que realmente tenemos que hacer. Esa es la sensación que a mí siempre me queda en las declaraciones de los políticos y si entra en partidismo, ¿no? Cualquiera de ellos, me parece que todavía están lejos de lo que hay que hacer, tan lejos que creen estar haciéndolo cuando no lo hacen. Completamente, por eso yo decía que la computadora termina siendo un obstáculo, porque nos hace creer que ya terminamos de hacer lo correcto cuando ni siquiera empezamos. Bueno, ahí está la mirada del otro. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, estamos tecnológicos, regalamos computadoras. Y dice, bueno, es un gobierno tecnológico, por ejemplo. Como esto, es contador. Tiene que ver con la mirada del otro que hace que hoy todavía entren abogacía, contador. O sea, estamos viviendo como en una bisagra entre lo que la sociedad cree y estuvo entrenada a lo que se viene. Que es esto que vos estás viviendo en un paradigma actual. Estás en tu casa, estudias en Harvard, después te vas a Stanford, después caminas, te tomas un café. Esta es la posibilidad que tenemos, pero, a ver, yo te voy a decir una cosa. La realidad virtual, todavía explicarle a gente de empresa que te dé tiempo para que le expliques, no, están en otra cosa. Es como que estamos viviendo en dos dimensiones. Claro, vos sentiste que lo del coloquio era un universo maravilloso el año pasado, en octubre, explicarle todas estas cosas, no de un poco de educación, pero más del trabajo, que ahora que también quiero charlar un poco con vos. Pero te escucharon, aplaudieron, estaban fascinados. ¿Te preguntaron ahora, más? De ahí a la realidad, después no sé cómo viene la mano, ¿no? Bueno, yo digo, mi laburo como comunicador, tomando lo que vos decías, mi laburo es sembrar. O sea, yo voy tirando semillas por ahí. Muchas veces ni te enterás lo que brotó y creció un árbol y no sabés que vos tuviste que ver con que ese árbol crezca. Muchas veces no pasa nada, tirás semillas y no crece nada. Otras veces sí te enterás y alguien viene y te dice, ¿sabés qué? Decidí cambiar mi carrera porque te escuché hablar y ahí te agarra un ataque de responsabilidad, ¿no? De esto de comunicar y que la gente te escuche. Pero en definitiva es fascinante. Para mí lo más delicado
si querés hablamos un segundo más de educación antes de pasar al tema de empleo, es que es cuando actuamos con complicidad de mantener el statu quo a sabiendas de que el statu quo no funciona. Te pongo un ejemplo. Todos sabemos que estudiar de memoria no sirve para nada. Todos lo sabemos. Sí. Perdón que voy a hacer un corte. Este corte lo voy a hacer para mis alumnos, especialmente para que no digan que soy yo la que les digo, ok, adelante. Okay. Pues el único que me la paso diciéndoles eso. Lo sabemos los padres, lo saben los chicos, lo saben los maestros, lo saben los directores, lo saben los ministros de educación, todos lo sabemos. Todo lo que los chicos aprenden de memoria, se lo olvidan. Es más, intentan estudiar muy a último momento. Tomando exámenes de memoria, vos transmitís muchas cosas. Una, conviene hacer todo al final porque la memoria no dura demasiado. Dos, yo te voy a premiar por algo que sirve básicamente para cumplir un requisito formal, pero que no te deja nada un minuto después. Hay una charla muy linda de TEDx Río de la Plata que dio Meli Furman, una experta argentina en educación, que empieza con una frase que a mí me encanta. Meli empieza diciendo, hay personas que están preocupadas porque dicen que la educación no le enseña a los chicos a pensar. Yo estoy preocupada porque creo que les enseña a no pensar. Y eso es brutal, es mucho más fuerte que no enseñar a pensar. Ahora, todos sabemos que no sirve para nada, y sin embargo continuamos con eso, con esa farsa, a sabiendas. Entonces, lo más delicado no es cuando estamos confundidos o no nos damos cuenta cómo el futuro nos afecta. Lo más delicado es cuando nos damos cuenta cómo nos afecta y nos hacemos los tontos. No, y además se comprometen a eso, porque hace un alumno, yo le digo a los alumnos con la responsabilidad que tienen, si a un alumno no le dice que toma examen, ellos vienen a pasear. Y yo les digo, les tomo examen por ustedes, no por mí. Porque yo digo palabra examen y ustedes están entrenados a responder atentamente. El alumno también está entrenado en esta estructura de memoria y para sacarlos es un gran esfuerzo, porque ellos esperan tener la nota como único válido. Es un trámite que viene. La complicidad está en los alumnos también, porque no intentan nadie sacar nada más que las universidades. Todos somos cómplices. Alejandra al aire ya lo he dicho varias veces. Yo querría hacer una escuela para mis hijos. Bueno, los hijos crecieron, todavía no la pudo hacer. Nietos. Vos soñás, imagino, con algo distinto. Es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Es difícil, pero sobre todo con esto que te digo, que aun cuando todos sabemos qué es lo que no funciona, actuamos cómplices de perpetuar ese sistema que todos sabemos que no anda. Una propuesta medio, si querés, revolucionaria de mi libro, es que yo planteo que en este momento la copia, los colegios siguen combatiendo la copia. La copia debiera ser obligatoria. O sea, ni siquiera optativa, no es que esté permitida, digo que esté exigida. Es decir, todo examen uno tiene que integrar material, computadora abierta, internet abierto, integrar material de diferentes fuentes, dando crédito a la fuente. Parte de la cuestión es elegir fuentes confiables, porque si vos pones, si uno pone fuentes, material erróneo, cargas con el costo del error de no haber elegido bien de dónde tomás la información, dando crédito a la fuente. No se trata de afanar nada, en el fondo no es copia, ¿no? Digo, copia entre comillas. Y en base a material de por lo menos 3 fuentes diferentes, construir un discurso propio relevante que conteste la pregunta que te están haciendo. Yo creo que un chico que puede hacer eso está 100 veces mejor preparado para el mundo que viene que alguien que te recita de memoria todos los ríos de Europa. Y sin embargo, son contadísimos los profesores que evalúan de esta manera. Obviamente hay razones en defensa de los docentes. La corrección no se paga. Las escuelas no te pagan, te pagan por hora de clase. El tiempo extra como de si casa. uno pudiera. Vos tenés profesores corrigiendo en clase, lo cual es una aberración, pero en el fondo es lo que le están pagando para que hagan. O profesores que tienen que entregar voluntariamente gratis su tiempo el fin de semana, cuando tendrían todo el derecho del mundo de estar en su rato de ocio, compartiendo con su familia, corrigiendo. Entonces, te agrego uno. Hay profesores que hacen consultoría entre los alumnos. Entonces, lo que haces es que entre ellos se corrijan y eso es como la tercera posibilidad que hace que no solamente tengan la responsabilidad, sino que empiezan a trabajar con consultoría. Hay que animarse, es fácil, pero lo que pasa es que tenemos que cambiar el cerebro, la toma de decisión. Los alumnos también tienen que cambiar. Esto es lo más difícil de cambiar, porque si vos un día le decís a los alumnos, bueno, abran las carpetas, ellos consideran que no están aprendiendo. Esto es lo que yo creo que va a haber una diferencia y que dentro de 10 años va a tener que cambiar sí o sí la educación, no porque se quiera ser avanzado,
porque no les van a prestar atención. El deterioro cognitivo que están teniendo en atención. Con respecto a tener estamos teniendo, ¿no? Porque pero los que se están viniendo es deterioro cognitivo en foco atencional. Nosotros cada vez más. Déjame agregarte. Si vos, porque estos chicos nacieron en un entorno de este tipo. Ahora, si vos tratás, como hago yo, de vivir en el mundo en el que están ellos, con tu cerebro moldeado en la década del 70, estamos viejos. Ese es el deterioro cognitivo más fuerte de todos, porque estás tratando de utilizar tu vieja PC de 1985 para correr el software de hoy. Pero el profesor está, esto es lo que estamos viendo, vidas en dos mundos. El profesor formateado hace 10 años o 20 o 30 atrás, y chicos por eso estamos en educación desconectada. Totalmente rotos. Totalmente. Un poco del trabajo, porque me interesaba también... que fue el tema de esa presentación en el coloquio. Claro, porque en definitiva hoy se habla de desempleo, digamos, se instaló el tema con las novedades que hubo a partir del nuevo gobierno, qué sé yo. Bueno, está instalado el tema, cuánto desempleo, se niega, se acepta, se declara. Ahora, vos cuando exponés sobre estos temas de trabajo, digamos, no es nada esto que estaríamos viviendo en relación con el mundo que se viene, donde el desempleo sería brutal en los términos que manejamos habitualmente, ¿no? Bueno, en realidad, como sucede igual que hablábamos con la educación, ¿no? En el fondo, lo que hace falta para pensar un mundo tan distinto es cambiar las categorías. O sea, si vamos a pensar el no trabajar como desempleo, estamos fritos. Porque define que el empleo es el estado natural de la persona y el que carece de empleo está fuera del sistema. Fuera del sistema, no solo económicamente, simbólicamente, ¿no? Está huérfano del mundo. Le colgamos la dignidad al trabajo. Al trabajo, exactamente. No a la persona. Marx dijo, el trabajo dignifica, ¿no? En definitiva, vamos a un mundo donde va a haber muchísimo menos trabajo que hoy, pero muchísimo menos. Un mundo donde esto de trabajar... No sé, ir a un lugar. Vamos a poder hacerlo de dos maneras, ¿no? Podemos hacer que 50% de la gente trabaje y 50% no, o podemos hacer que 100% de la gente trabaje la mitad del tiempo, por ejemplo, acortando dramáticamente la semana laboral. Son diferentes maneras de enfrentar la misma cantidad de necesidad de trabajo, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo, si justo salió un informe también de Naciones Unidas en febrero de este año. La gente necesita buenas noticias, vamos a darle buenas noticias. La Argentina lidera el mundo. Está número 1 mundial en el estudio de las Naciones Unidas. ¿De qué? En porcentaje de los empleos que van a ser reemplazados por robots y software en los próximos 20 años. O sea, estamos a la cabeza del mundo en el proceso hacia el pleno desempleo. Pleno desempleo. Pleno desempleo. Va básicamente que una fracción enorme de la población no tenga empleo. Empleo de lo que estamos conociendo ahora. Y bueno, pero en el rubro alimentos, por ejemplo, cuando se dice el campo no da demasiado trabajo, y es real, ¿no? Porque ¿cuánto emplea, digamos? Nada. Y es nuestro rubro fundamental. Sí, pero lo más delicado que está pasando hoy, el reemplazo de trabajo físico humano por máquinas es muy viejo. Tiene más de 100 años. Sí. O sea, cuando uno, de nuestra generación, cuando uno quería hablar de una tarea muy, muy agobiante, se decía hombrear bolsas en el puerto. Eso tenía que ver con que los barcos se descargaban sobre los hombros de personas. Sí. Hoy parece absurdo pensar que una tarea tan agobiante era hecha por personas. Y las telefonistas, ¿no? Bueno, no sé si te acuerdas, en mi charla de ideas yo mostré una foto. Sí, no eran telefonistas, eran computadores. Gente que hacía cuentas, porque no había para computar, necesitabas personas. Entonces una habitación repleta de gente, y yo pregunté, ¿cuántas computadoras ven ustedes acá? Ninguna. La respuesta es todas. Todas. Porque ser computadora era ser una persona, no computador o computadora era ser una persona, no una máquina. Claro. Entonces, el reemplazo de trabajo físico ya tiene muchos años. Lo que está pasando hoy es que estamos reemplazando el trabajo cognitivo, el trabajo intelectual. Hoy en día, por hablar de algo que nos resulta cercano, hoy en día vos podés hacer con un software una crónica periodística donde si yo te doy a leer una escrita por un ser humano y otra escrita por un software, vos no podés saber cuál es cuál. No te va a escribir un software, un agudo editorial político que analiza la coyuntura. No. Una crónica de un partido de fútbol. Claro. Vos le das como datos duros quién hizo los goles, en qué minuto, las tarjetas amarillas, y el coso te construye un relato del partido, un comentario del partido, que no es muy diferente, o sea, te digo, es indiscernible del que puede llegar a ser un periodista
habitual en cualquier suplemento de fútbol de un diario. Entonces nos tendríamos que dedicar a ser nosotros mismos, porque en realidad entre una computadora y nosotros es, por ejemplo, que vos me mires con los ojos azules es lo más interesante, más que haya que una computadora, que siempre es lo mismo. Bueno, esto es lo que nos obliga es a repensar cuál es el lugar de los humanos en este mundo, ¿no? Ser humanos. Pero lo que seguro nos hace romper, ojalá podamos romper, es esta idea de que el trabajo nos define. Claro. Si yo te pregunto a vos quién sos... Yo ayudo. Si yo te pregunto a vos quién sos, lo primero que seguramente me contestes es tu nombre, y lo segundo que me vas a decir es qué haces. Es decir, a vos te define lo que haces. Eso no va a poder suceder más. O por lo menos no va a ser el empleo aquello que te defina. Si vamos a seguir atados a esta idea de que nuestra identidad se constituye a través de lo que hacemos laboralmente, yo creo que con 50% de desempleo estamos fritos. 50% de la gente se va a sentir desempleada. Cuando en realidad va a estar empleada en otra cosa, en una cosa que no tiene que ver con la productividad, no tiene que ver con la generación de productos, bienes físicos. Vos dijiste, bueno, la naturaleza de ser, por ejemplo, dedicarte a acompañar mientras el otro está estudiando con un buen mate. Bueno, ahora, el ingreso es como que el ingreso va por otro lado. ¿Y el ingreso de dónde sale? Bueno, saldrá del Estado, una asignación. Vos hablabas de Suiza, que estaba votando este domingo. Todo indica que no se va a aprobar el proyecto. La asignación universal. La asignación universal. Está apretado la votación, las encuestas marcan 55-45, o sea, 55% en contra de que se apruebe, pero el proyecto de ley que está yendo a plebiscito este domingo en Suiza, lo que marca es que toda persona, por el mero hecho de existir, perciba $3.000 mensuales. Estamos hablando de 45.000 pesos, el equivalente de 45.000 pesos todos los meses del Estado por el mero hecho de existir. En Suecia, en Suiza. Pero ahora, actualmente, si uno va a Suecia y es un latino que está acompañando a un nativo, hace 2 años de convivencia, le dan $5.000 por mes. Nos tocó un conocido que empareja con una sueca que dice, bueno, por compañía. A Suecia y te pagan. O sea, vos trabajás de latino, estás poniéndole alegre a una sueca, y en Suecia tienen tanta información. Están tan aburridos. Sí, se llaman los... Me imagino la fila, hay gente acá buscando suecas. Bufones no se llaman. Pagan actualmente. Tommy ya está buscando una sueca. $5.000. Bueno, en definitiva, para mí son los primeros indicadores de un mundo que se empieza a hacer preguntas bastante inquietantes y absolutamente fascinantes, ¿no? Que es, ¿quién sos? ¿Cómo se va a contestar quién sos cuando eso que sos ya no provenga de la actividad profesional que realices? Asignación universal, todos contribuimos. Robots laburando. La última cosa para terminar, hay un precedente. Resignificar lo de la dignidad, ¿no? Hay un precedente. Sí. Hubo un momento de la humanidad donde prácticamente toda la población vivió sin trabajar, que es en la antigua Grecia, con una trampa. Los que hacían el trabajo no eran robots, eran esclavos. Los esclavos no eran considerados ciudadanos ni personas, de manera que... Si tomamos esa arbitraria definición del momento, la polis griega, Platón, Sócrates, no trabajaban. Filósofos. Ahora, ¿qué producción hizo la humanidad en ese momento? En ese momento, con la aberración de sojuzgar a otras personas, ahora podemos hacerlo con máquinas que nos ayudan sin sojuzgar a nadie. Todas las personas viviendo sin trabajar, dando lo mejor de nosotros en el campo que queramos, mientras computadoras y software hacen todo el trabajo duro. Ahí estamos, con Epicuro a full, ¿bien? Ahí me acordé, enganchándolo con la Copa América que empieza hoy. ¿Con qué partido, Tommy, hoy arranca? Empieza a las 22:30 con el partido del local, obviamente, Estados Unidos, frente a la selección de Peckerman, frente a Colombia. Bien, puede verlo donde quiera, por ejemplo. En el fútbol se ha adaptado a la tecnología. Donde estoy me pongo a mirarlo. No, pero me acordé de una anécdota que contó en el coloquio de Moyano, que tal vez Hugo Moyano, ¿no? Me refiero a él, que tal vez viendo el panorama que había con los camiones, que en el futuro no van a existir ante el van a existir los camiones, lo que no van a existir son los camioneros. Los camioneros, pues van a estar los camiones manejados por robots. Entonces, como no va a tener sindicato, hizo bien en buscarse el trabajo del presidente de Independiente. Completamente. De hecho, mirar el avance de los autos autónomos vuelve medio ridícula toda la discusión actual entre Uber y los taxistas, ¿no? Claro. En muy poco tiempo no es Uber el enemigo, es el auto autónomo, y esa es una tendencia que es irreversible. No va a haber protesta que frene que los autos se manejen solos. Como los carteles contra los mail.
Los carteros contra los mails. Deje que yo le mande la carta. Claro, por eso. Hay cosas que evidentemente... Bueno, pero digo, se vos superó el te tiempo. reís, pero hace poco el Banco Central quiso hacer que todos los resúmenes sí. bancarios se envíen digitales y hubo un despelote que hubo que volver atrás. Bueno, pues Entonces, obligamos Como a que las Moyano. cosas se manden por carta. Por Moyano. Ujú. Bueno, Santiago, un gusto haberte tenido. Un placer, un gusto. Un Qué gusto, la mío. verdad. Gracias por la invitación. Santiago Bilinkis, recomendamos Pasaje al Futuro, entonces su libro. Y sí, más vale que es como Leerlo, una de las Biblias escucharlo. para entrar al próximo 10 años, 5, 3, 2. ¿Cuánto? O acá, ya llegamos. Mira, ¿Ya? sí, o sea, mi apuesta El con futuro el llegó libro, hace rato, como decían los Sí, redondos. el punto es subir a la gente a una manera distinta de pensar el mundo que viene. O sea, ese fue el objetivo con el libro, abrirle los ojos a la gente de que el mundo va a cambiar muchísimo más de lo que creen y que hay que empezar a hacer estas cosas. Priorizar la formación, tomar decisiones laborales que tengan en cuenta los cambios que se vienen. En vez de tratar de nadar contra la corriente, nadar a favor. Esa fue un poco la apuesta del libro. Gracias, Santiago Bilinkis. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la visita. Bueno, nos vamos, Tommy, entonces, Estados Unidos-Colombia esta noche y Argentina preparándose para el lunes. ¿Jugará Messi? Messi ya llegó y ya se sumó a la concentración con sus compañeros. Vamos a ver en las próximas horas qué dice el cuerpo médico de la selección argentina. Muy bien, mucho fútbol el fin de semana, hay un montón de partidos. Mucho. A seguir la guía de todo lo que se va a ver. Prepárese su coli, que es No, tipo, yo me tipo voy a poner a mundi- estudiar Stanford o alguna cosa así. tipo mundial esto, ¿eh? Claro, claro. Cuando arranca con 3 partidos por día, qué sé yo. Bueno. Diga que me dio por la cocina, así que me entretengo. Buen fin de semana para todos. Ya está preparándose Santiago Magrone para su programa Radio Fotos en la continuidad de este viernes aquí en Ecomedios. Gracias, Javier. Nos vemos. Buen fin de semana. Entonces, les deseamos el lunes a las 11 estamos de vuelta. Estamos